hoy, como ven, no estamos en el Museo Oyaso, pero Oyaso sigue siendo el tema principal. Únicamente hemos cambiado el escenario porque hoy la protagonista va a ser esta, la ermita Santa Elena, que después de meses de trabajo ha estrenado una nueva restauración. Hay nuevos secretos ahí adentro. Vamos. Pues ya estamos dentro, en la ermita. Quizás algunos de ustedes no lo reconozcan porque algo ha cambiado. Merche Urteaga, ¿qué tal? Hola, buenos días. Decíamos que queríamos visitar, teníamos muchas ganas de visitar el interior de la ermita de nuevo porque algo había cambiado dentro y sí que ha cambiado, ¿no? Bueno, un poquito. Un poquito. Sí. Bueno, no un poquito. Esta es ya la tercera actualización en la ermita de Santa Elena. Y bueno, pues con el tiempo siempre hay que ir renovando, porque estas cosas... Bueno, y concretamente además la ermita, cuando se inauguró el Museo Oyaso, hasta entonces había sido el único museo de Irún y tenía toda la información sobre la Oyaso romana. Al abrirse ya el museo, hubo una serie de contenidos que quedaron repetidos y fueron mejor presentados en Oyaso. Y esta era una asignatura que estaba pendiente, la de convertir a Santa Elena en el museo del sitio, el museo monográfico, el museo dedicado a lo que es exclusivamente, o lo que son los restos arqueológicos de Santa Elena. Merche, en la rueda de prensa que tuvimos la semana pasada, que algunos periodistas fuimos privilegiados en entrar aquí casi los primeros, no los primeros del todo, ya lo vas a contar, pero nos decías que estabas muy contenta, que era un día alegre para ti porque por fin este proyecto veía la luz, abría sus puertas. Ha habido mucho trabajo por detrás, ¿no? Este es, en realidad, quien ha realizado el proyecto y lo ha dirigido y lo ha coordinado y ha tenido los mayores dolores de cabeza ha sido el personal de K6 Gestión Cultural, porque bueno, fue esta empresa la que cogió las riendas de la remodelación. Y mi papel ha sido de acompañamiento, pero en ese acompañamiento sí que tengo la sensación de haber hecho varios proyectos distintos de contenidos para esta actualización. Y finalmente esta es la que ha resultado definitiva. Pero por eso decía que sí, que era un día de alegría, porque daba ya por terminada una fase en la que había tocado reflexionar mucho, dar muchas vueltas a las cosas. Yo creo que cada una de las palabras que están escritas en estos paneles y las imágenes, pues todas han acabado ahí después de una larga reflexión. Y por eso ya mi agradecimiento al día en el que esto se ha terminado. Se ha terminado por fin, pero Merche, para hacer un poquito de historia, lo hablábamos antes, tú has estado presente desde el principio también aquí, nos hablabas que me parecía muy interesante el contar que en el 73, si no me equivoco, ya lo que se hizo aquí fue algo muy atrevido, fue una apuesta arriesgada. Fíjate, yo me acuerdo de haber escuchado la noticia de la inauguración en la radio en el año 73 y haberme chocado, pero pues ¿cómo no? Porque en aquella época, en la presencia romana en Guipúzcoa, es que no se defendía, sino todo lo contrario. Entonces, yo recuerdo perfectamente la noticia. Y luego también recuerdo cuando ya vine por primera vez, acompañando a Jaime, a visitar esta necrópolis, y también me sorprendió. Y efectivamente, luego con el paso de los años, todavía ha sido mayor mi sorpresa al comprobar que esta fue una iniciativa que no tiene paralelos en el mundo arqueológico, que fue muy atrevida en su momento y que conforme pasan los años pues va ganando, porque se reconoce que fue muy acertada y sobre todo la idea de compaginar en aquel momento una exposición con los restos que habían aparecido que contara lo que era. Mantener la excavación arqueológica, los restos arqueológicos a la vista y también, además, encajar todo eso en el uso habitual de la ermita, que es el uso religioso, con la liturgia cristiana, sus misas y demás. Entonces, ese cóctel en el 73, desde luego, solamente se le puede ocurrir a un visionario y gracias a eso, ahora, en el 2006,
pues estamos recogiendo los frutos del reconocimiento de los especialistas y de todo el que viene a Santa Elena, que se queda sorprendido del carácter que tiene y de la personalidad tan marcada que tiene el sitio arqueológico. Porque además también nos lo decías, Merche, es una necrópolis de libro, no hay duda. Sí, es una necrópolis del libro. Bueno, es que a veces los arqueólogos somos un poco pedantes. Sois contundentes a veces, está bien. Pero vamos a ver. En el 73 a mí me sorprendió la noticia. Yo recuerdo que iba, o sea, en el instituto no nos contaban esas cosas y en la facultad tampoco. Y bueno, cuando se publicó el resultado de los trabajos, esta excavación se hizo en los años 71-72 y dirigiendo este proyecto junto a Jaime Rodríguez Salís estaban nada más y nada menos que Ignacio Barandiarán y que Manolo Martín Bueno. Y en el equipo de la excavación, y que se puede ver en la foto, pues hubo aquí gente que se introdujo en el mundo de la arqueología, como Pilar Utrilla, que ahora es catedrático de prehistoria en la Universidad de Zaragoza, y Ana Cava, que también ha tenido una trayectoria académica importantísima, y muchas personas más. Bueno, pues eso, que cuando hicieron la memoria, ellos llegaron a contemplar esta necrópolis como un cementerio, el lugar de enterramiento de una sociedad indígena, ¿no? Pero, bueno, 17 años después de haber publicado esa memoria, pues en cierta manera yo le hago frente a esa opinión y digo, no es una necrópolis indígena, es una necrópolis romana al 100%. Podía estar perfectamente en Pompeya. Podía ser una porción de la necrópolis de Porta Nochera, o de la Puerta del Vesubio, en fin, como digo, es una necrópolis que encaja perfectamente en las costumbres y los usos de la sociedad romana. Claramente esto es parte de lo que era el cementerio de Oyaso, de aquel Oyaso. Sí. Merche, como decíamos, en esta restauración has mencionado los paneles y precisamente justo a la entrada tenemos un panel en el que podemos conocer la evolución de este lugar. Háblanos de esa evolución. Bien, también hemos hablado de la necrópolis. Hemos dicho que corresponde a los habitantes de la Oyaso romana, y en época romana no se podía enterrar dentro del espacio urbano, había que hacerlo fuera. Y se aprovechaban las salidas principales. En el caso de Oyaso, el eje que marcaba su dinamismo y también su urbanismo era el que venía de Pamplona y que llegaba hasta el puerto, y que de Pamplona luego incluso se prolongaba y llegaba hasta Tarragona. Entonces, ese eje, la entrada o la salida, se convierte en el elemento que ordena el cementerio con enterramientos de cremación. O sea, los cadáveres se quemaban y las cenizas se recogían en vasijas, y esas vasijas se enterraban de manera individual o también en tumbas colectivas, incluso en panteones, en mausoleos muy significados, con todo lujo de esa parafernaria que todavía hoy en nuestros cementerios pues va marcando una estratificación social. En época romana también era así. Pero podía haber más necrópolis. Bueno, esta, bien, estaba ahí. Esta necrópolis estuvo en uso hasta que, por una parte, la cremación es sustituida por la inhumación, que, entre otras razones, podemos explicar ese cambio a través del cristianismo. Y en el siglo IV se abandona. Se abandona, pero alguna memoria debió de quedar por la sencilla razón de que en el siglo X, o sea, 500, 600 años después, uno de esos espacios, uno de esos mausoleos que estaba arruinado, se rehace, se le coloca un pavimento, se le coloca un altar en uno de los muros y se convierte en la primera iglesia cristiana de la que tenemos noticia en Guipúzcoa. Esa iglesia se queda pequeña, tiene además una orientación pagana, norte-sur, y cuando hay que ampliarla, en el siglo XIII, se hace más grande y se le cambia la orientación y se construye con una orientación este-oeste, que es la que corresponde
a la liturgia, a los cánones cristianos. Y luego ya la siguiente ampliación es cuando adquiere las dimensiones actuales en el siglo XVI. Y eso es lo que se cuenta, ¿no?, en esos paneles, y al final lo que resulta pues son esos 2000 años de uso religioso, de un espacio cultural, porque al fin y al cabo los muertos, los enterramientos, son también un lugar sagrado y un lugar que recibe cultos y rituales por parte de la sociedad romana. Precisamente también, Merche, a través de esos paneles y de estar aquí también podemos saber mucho de las costumbres romanas en torno a la muerte, ¿no?, a esos rituales. También nos contabas, pues, por ejemplo, que lo hacían de noche, porque no estaba bien visto, creo, era tabú, directamente. Pero bueno, los tabús religiosos en la sociedad romana, hay un tipo de sacerdote, que son los flamines. Por ejemplo, el flamen Dialis era el sacerdote de Júpiter, y este señor iba por la calle con una vara y un pincho, pum, pum, evitando que nadie le tocara, porque era tabú, no se le podía tocar. Entonces, tampoco se podía ver los cadáveres. Los cadáveres se llevaban en el cortejo fúnebre totalmente velados y por la noche, ¿no? Y bueno, y ahí el ritual era bastante complejo. Vamos a dejarlo en que venía la familia, normalmente un funeral, diríamos, de cierto tono, llevaba sus músicos, sus plañideras, los herederos, alguien llevaba la máscara mortuoria del difunto y se le acompañaba hasta la pira funeraria que estaba cerca del lugar donde se iban a enterrar sus cenizas. También, Merche, por unos versos que tenemos justo ahí detrás, sabemos que para los muertos pedían poco, ¿no? Se podían conformar con poco, con algo de flores, con poco. Eso nos lo contaste. Sí, son unos versos de Ovidio, que, claro, después de recoger las cenizas que han quedado tras haberse quemado el cadáver en la pira, esas cenizas se entierran. Y entonces ya tenemos en ese enterramiento el lugar de culto. Y los familiares mantienen una relación con esos antepasados y con los dioses manes, que vienen a ser los dioses ligados al espíritu de los muertos. Entonces, los manes, ¿no?, pues, como todo dios en época pagana, requiere de un culto y de una serie de ofrendas. Entonces Ovidio dice que las almas y los dioses manes piden muy poco y se conforman sobre todo con la piedad filial, es decir, con ese reconocimiento, con ese cariño, con esa admiración que se podía expresar simplemente con unos pétalos de rosas o unos granos de trigo o una teja adornada. No pedían más. Eso nos dice Ovidio. Tantas cosas que se pueden aprender aquí, yo me lo tengo apuntado porque no se me va a olvidar: los manes, los lares y penates. Sí. Eso también nos enseñaste el otro día, porque hablar de los dioses también es un poco hablar de lo que vemos aquí, que todo tiene que ver con ese ritual de la muerte. Sí, ¿no? Y además en época romana la vida cotidiana es una sucesión constante de rituales. No hay una separación entre la vida religiosa y la vida civil, va todo unido. Qué bien. Merche, queremos seguir sabiendo más, pero si te parece vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, que todavía quedan muchos secretos por descubrir aquí en la ermita. Ahora volvemos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y seguimos dentro de la ermita Santalen y seguimos con Merche Urteaga, directora del Museo Iaso, y como les decía, estamos intentando conocer más secretos de este lugar. Merche, cuando hablábamos de esa restauración, también ha sido muy importante
los objetos que se encontraron ahora se pueden ver mejor. Están en unas vitrinas en las que se pueden ver por todos sus ángulos. Sí, bueno, pero vamos a decir que esto no tiene mayor trascendencia. Son los mismos objetos, las mismas piezas, distribuidas de otra manera, porque claro, ya teníamos la experiencia de venir con grupos muy a menudo y saber que alrededor de la gran vitrina que había antes, pues el grupo se dispersaba, el grupo no tenía buena perspectiva para ver lo que había, se tapaban unos a otros, y también la visita frontal pues nos obligaba a tener que estirar diríamos las piñas de gente que venía. Entonces esta es una solución por la que ahora es posible pues rodear las vitrinas y esponjar el acceso del público, pero bueno, corrigiendo aquellos detalles que habíamos ido comprobando que eran mejorables. Nos contabas, Merche, que los muertos los incineraban, estaban dentro de estas vasijas que vemos aquí, y también a través de las vasijas podemos saber, por ejemplo, esta vasija nos decías que sería de alguna personalidad o alguien más notorio. Por supuesto, sí, porque la mayoría de las urnas elegidas o de los recipientes elegidos para servir de urna, pues forman parte de los ajuares domésticos. Vienen a ser ollas de cocina, ánforas que contenían líquido, y bueno, ahí recurren directamente a los recipientes habituales. Y sin embargo, en este caso, pues se eligió una vasija extraordinaria de vidrio, que desde luego no se produjo en Oyaso, aunque en Oyaso yo creo que había especialistas o artesanos que trabajaban el vidrio. Este es un recipiente de importación además de unos mercados situados a larga distancia, y elegida por ese carácter, o por el prestigio que daba simplemente su visión, ¿no? Porque ya es una pieza extraordinaria en sí misma. Entonces, alguien elige este recipiente para ser utilizado como urna en la que incorporar sus cenizas o las de un familiar muy querido. No sabemos quién lo eligió, si el destinatario final o uno de los de la cadena de transmisión. Y además se entierra, porque esta necrópolis, la parte que conocemos, es exclusivamente la que ha quedado protegida dentro de la ermita. La necrópolis continuaba. Por todas partes alrededor de la ermita, pero fue destruida, suponemos, por las avenidas torrenciales y destructivas de la regata estevenea. Y de lo que se ha conservado, pues hay un gran panteón, un gran mausoleo que tiene forma de templete, y luego hay un mausoleo, había dos, uno mejor conservado que el otro, de planta cuadrada, que normalmente es una estructura que se levanta bastante y que en la parte alta tendría algún elemento decorativo y llamativo. Y es ahí donde se enterró esta persona, que ya además para ese enterramiento se había elegido un recipiente que, como he dicho, es excepcional en el conjunto. Así que volvemos a la estratificación social también en las necrópolis romanas. Ya que has mencionado el mirar a la necrópolis, tampoco están los barrotes que recordábamos algunos. Ahora solo un cristal nos separa de... Bueno, pues yo me imagino, los barrotes tenían mucho sentido en el momento en el que se hizo esta intervención, en el año 73, porque era un elemento asociado a los humilladeros, asociado a edificios religiosos, y tenía además cumplía la función de separar la parte de uso museográfico o museístico de la necrópolis. Ahora ya
que sobre todo el uso de Santa Elena está muy marcado por el yacimiento arqueológico, lo que pretendíamos era dar protagonismo a ese yacimiento, y entonces ya la serie de barrotes pues lo que hacían era impedir esa relación directa, y consideramos que era también una mejora para esta actualización el eliminarlos. Claro, porque como decíamos, Merche, desde el principio, este lugar tiene su parte de museo, también es un yacimiento, pero los usos religiosos siguen en pie o siguen adelante, ponen un panel a la entrada, más de 2000 años, y así sigue siendo. Sí, y que siga ocurriendo, que siga habiendo dentro de estos muros ese espíritu religioso vivo, que con una fe, la que es ahora, pero que en realidad es un eslabón más de esa cadena no interrumpida de espiritualidad a lo largo de los últimos 2000 años. Es parte del carácter de este lugar en cualquier caso. Sí. Merche, también hablábamos del trabajo que había supuesto esta restauración. Quiero hablar también cómo ha sido el momento en el que se lo has mostrado a Jaime, que también él ha trabajado mucho anteriormente en esas primeras restauraciones, y que también supongo que le tendrá mucho cariño a este lugar. Yo creo que sí, de hecho fue una visita sorpresa la que hicimos hace un par de semanas, y bueno, yo salí también contenta, porque la persona que tiene más criterio a la hora de valorar lo que se ha hecho, o una de las que más criterio puede tener, yo creo que es él, y salió satisfecho, le gustó lo que se había hecho, y yo creo que también ha disfrutado, porque al fin y al cabo sigue participando de todo lo romano, de toda la investigación romana, y de todo lo que se hace a favor de la transmisión a ese entorno social que tenemos en Oyaso, de su patrimonio romano. Qué bien, me alegro, Merche. También en este programa cada mes hablamos de esa actividad casi constante que tenéis en el museo, alrededor del museo. Este mes hemos celebrado el Día de los Museos también en Oyaso, hemos visitado esta restauración, pero también ya estáis inmersos en la preparación del Dies Oyasonis, que llega ya enseguida. Merche, me decías que andabas con un montón de trabajo. Sí, bueno, ahí está el Festival Romano. Ya sabes que el año pasado se incorporó la parte de mercado. Sí. Este año vuelve también, pero este año también vuelve el curso de verano. Eso es. Vuelve la exposición temporal del verano, y luego todas las actividades de reconstrucción histórica que vienen en el programa de los Dies Oyasonis, incluida la Navigi Unisidis, con esa ceremonia, esa parada, esa procesión, con ya decenas y decenas de personas que se suman a ese cortejo a la diosa Isis y a la ceremonia de apertura del mar. Así que, efectivamente, sí, en ello estamos. Y ya estamos con la cuenta atrás de los plazos, el calendario, claro. y bueno, pero a ver si de verdad viene acompañando también al verano, que ya es hora. Esperemos que sí. Lo dicho, estamos arrancando esas páginas al calendario para que llegue el Dies Oyasonis, que, como decías, va a tener de todo, gladiadores también, que nos lo preguntan siempre. Sí. Tuvimos una rueda de prensa en la que ya nos avanzaron algunos secretos de cómo va a ser el Dies Oyasonis este año, así que, si te parece, escuchamos a Cristina. Muy bien. Este año el festival se va a celebrar durante 11 días, empieza el día 6 de julio y termina el 17 de julio, con el fin de semana del 15 al 17 como plato fuerte, en el que se desarrollan las actividades, bueno, que ya se han consolidado, como decía Miguel Ángel, como son la Navigium Isidis, que es la procesión en honor de la diosa Isis, y que es una actividad que empezó ya en la primera edición, que la diseñamos junto a la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago, y que, bueno, tiene un fuerte componente participativo. Todo el festival en realidad tiene una dimensión turística, pero también tiene una dimensión de participación social.
Esta ha sido una de las claves. Ya la Asociación de Vecinos de Santiago sigue participando, pero es que se ha extendido a un montón de asociaciones y de agentes y de personas que ya el año pasado pues superaron los 150 participantes en la procesión. La Navigium, sabéis que bueno, está sujeta a las mareas, puesto que parte de, o sea, lo que es la Pleiofesia, que se llama, se celebra en el canal de Dumboa. Este año tocan las mareas al mediodía, las mareas altas, con lo cual la Navigium se va a desarrollar el domingo a las 12 del mediodía. Detrás de la Navigium viene siempre el Convivium. El Convivium es una comida en la que participan todas las personas que han participado en la Navigium. Este año queremos abrir el plazo de inscripción para participar en la Navigium el día 12 de mayo y a partir de ahí iremos informando puntualmente de las reuniones y temas de vestuarios y bueno, ensayos y todo lo que le sigue desde que se abre la convocatoria. Otro plato fuerte del fin de semana es la representación de Medea, que como sabéis es la primera producción teatral del Museo Oyaso, del aula de teatro del Museo Oyaso, que se presentará el viernes noche y el sábado noche. El fin de semana anterior al del Dies Oyasonis, el aula de teatro del museo con Medea se desplaza al Festival Romano de Gijón, donde nos han invitado a representar allí la obra Medea. Entre otras novedades, bueno, este año también vamos a dedicarle el festival al mundo de los gladiadores, solo que este año ya se extiende el programa a otros deportes, puesto que los gladiadores era parte de la actividad deportiva de los romanos. Y ahí, bueno, se van a escenificar otros gladiadores como son Brutarius, Meridius, Pantocratios. Bueno, todo esto iremos desgranando. Pues lo dicho, apunten en su agenda el Dies Oyasonis porque ya llegan. El Museo Oyaso están trabajando duro y lo que queda ahora es disfrutarlo y también que llegue el verano, como decía Merche. Merche, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de mayo. Felicidades también por el trabajo realizado en la ermita. Bien. Me alegro que estuvieras contenta, lo merece y ojalá todo el que lo visite también se vaya contento, ¿no? Eso espero. No está hecho para arqueólogos, no está hecho para especialistas, está hecho para que toda aquella persona que siente y valora en este caso el pasado romano lo pueda disfrutar. Así que están invitados. El domingo fue la inauguración, pero bueno, a partir de ahora se puede seguir visitando a través del museo. Efectivamente, pues con esa invitación de Merche Urteaga, gracias una vez más. Así vamos a terminar. Las puertas de la ermita nunca han estado cerradas, pero ahora más que nunca están abiertas para que puedan visitar esta nueva imagen de la ermita Santa Elena. Nosotros volveremos el mes que viene con más cuestiones del Museo Oyaso, porque como le decíamos, la actividad es incesante, así que seguro que tendremos más cosas que contarles. Hasta entonces.